están en vivo, me avisan, si aparte nos lo dice. Con lo cual, yo te voy a pedir, para arrancar, tratame bien en las redes, porque dependemos de ellas para que nos sigan escuchando. Así que, por Pueden favor, hacer un meme en cualquier momento. Antes de empezar. Bueno, vamos a esperar un par de minutos que las compañeras y compañeros se puedan incorporar, porque así como yo demoré en lograr la conexión, vamos a entender también a quienes pueden tener alguna pequeña dificultad para comunicarse. No hay ningún problema. Pero bueno, estamos, en principio nos avisan que estamos saliendo bien. Bueno, el señor que está ahí en la pantalla, que ven ustedes quienes nos están acompañando, es Damián Fraticelli, que Damián es profesor de la UBA, en la carrera de Ciencia de la Comunicación, en particular en Semiótica, y además sos profesor en la UNA también, ¿no? En la Universidad del Arte. Sí, en la UNA también. Bien. Sí, en la Universidad del Arte. Bien, estamos con una nueva visita de un especialista de la Universidad de Buenos Aires, de esta universidad pública, que tan golpeada ha sido en los últimos años y que, bueno, las crisis graves como la que nos toca pasar la pandemia dan oportunidades, y una de las oportunidades es que la universidad pública, que el Estado presente vuelva a ser reconocido. Entonces está bueno que las cosas que nos pasan se sigan abordando, se sigan buscando respuestas en la universidad pública, y en esa lógica que nosotros también nos proponemos desde este espacio de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad, acercarnos intentos por lo menos de respuesta a temas que nos importan. Por eso lo convocamos a Damián para esta tarde que hace frío, que está buenísimo para quedarse mirando por Facebook, una charla muy interesante como la que vamos a tener, sobre el humor hipermediático, memes y redes en la pandemia. A ver, la pandemia y las redes como que se han amalgamado un montón, ¿no? A veces, sí, antes de la pandemia le daba menos bola al tema de las redes. Hoy aparece como la gran vía para conectarnos, ¿no? Así que, bueno, por ahí esta charla, que hubiera sido interesante, seguramente, aún en contexto fuera de pandemia, se potencia mucho en este contexto. Así que, bueno, la idea es, ahora me callo la boca yo, dejo de hablar, lo dejamos a Damián, y vuelvo a agradecerte, Damián, que estés acá con nosotros. Damián va a hacer una exposición de media hora, 40 minutos, y al cabo de la cual le vamos a transmitir las preguntas que ustedes a través del Facebook puedan plantearnos, y bueno, Damián las va a abordar para cuando cierre su charla. Así que toda la pantalla es tuya, y acá estamos escuchándote. Gracias, Damián. Bueno, muchas gracias, Hugo, muchas gracias a la Secretaría por la invitación, y a Belén también por ocuparse tan atentamente de la organización de la charla. Y bueno, con ella en un principio habíamos hablado de enfocarnos en el humor y la pandemia, y después pensando un poco más en el marco de la charla, ¿no? Esto de cómo entender el mundo de hoy. Se nos había ocurrido aprovechar un poco las investigaciones que yo vengo desarrollando y venimos desarrollando en la cátedra semiótica de redes, en la materia semiótica de redes, en la cátedra Carlón, que venimos desarrollando desde 2016, abrimos la cátedra, y desde ahí venimos desarrollando investigaciones que tienen que ver con la sociedad hipermediatizada, ¿no? La sociedad hipermediatizada es una noción que fue elaborando Carlón sobre estas etapas que desde la mediatización, cómo se va desarrollando la relación de la sociedad con lo mediático y las construcciones de mundos y de acontecimientos que se van dando. Y una característica que tiene la sociedad hipermediatizada, y la define como tal, es que ya no existe un único sistema de medios, que son los medios masivos, sino que los medios masivos están en interacción con las redes sociales. Y uno de los fenómenos que ha aparecido en esa interacción es lo que llamamos humor hipermediático, ¿no? El humor hipermediático es algo que ahora, como vos decías, Hugo, con la pandemia, hubo una cosa que fue llamando la atención, es cómo empezaron a aparecer memes hablando de la pandemia, como creando un espacio para poder reírse de esto que es trágico, pero al mismo tiempo buscando un placer en relación
a esto, que después voy a dedicarme un poco a hablar sobre esto hacia el final de la charla, pero más que nada pensar en el humor hipermediático como un dispositivo que ha surgido en esta sociedad hipermediatizada, ¿no? De interacción de medios masivos y redes, como recién decía, que enmarca todos los fenómenos sociales en lo que sería el marco del humor, ¿no? O el marco de lo reidero. A veces voy a hablar de lo reidero para poder después distinguir fenómenos, diferencias entre el humor, lo cómico, el chiste, la chanza, ¿no? Como diferentes maneras de proponer y generar risa, ¿no? O placer risible. Entonces, el humor hipermediático aparece como un dispositivo, ¿no? Que cualquier cosa que acontece en la sociedad, por esta interacción que se va dando entre las redes sociales y los medios masivos, puede ser susceptible de ser tomada a risa, ¿no? O puede ser objeto de burla, ridiculización, etc. ¿Qué queremos decir, ¿no? Cuando decimos que es objeto de humor, ¿no? Que cuando hablamos del humor, ¿qué quiere decir? Que hay un marco, ¿no? Que se enmarcan los fenómenos sociales en el humor. Por un lado, podemos hablar de que una característica que tiene el humor es que abre juegos polisémicos, ¿no? Si vemos, voy a tratar de compartir aquí la pantalla para mostrar un meme, ¿no? Si vemos este meme, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos en julio, qué largo se está haciendo julio, ¿no? Tenemos este meme y en este meme lo que encontramos es que está en el mismo momento, ¿no? Julio es Julio Iglesias, pero al mismo tiempo es el mes, ¿no? Largo no es nada más una extensión temporal, sino que es esa recorrer la pileta, ¿no? Entonces, una característica que tiene el humor es esto, ¿no? Abrir a la polisemia de los sentidos que puede tener una misma palabra, por ejemplo, ¿no? Y esta polisemia que puede tener una misma palabra también nos ubica en un lugar diferente a la manera en que lo serio se... perdón, vamos a volver. En que lo serio trabaja sobre las palabras y la relación con el mundo, ¿no? Esa relación directa que se establece en lo serio entre la palabra y el mundo, como si las palabras fueran transparentes o las imágenes fueran transparentes y tenemos una relación directa con ese mundo que se va construyendo. En cambio, lo risible, lo reidero, siempre pone por delante, hace opaco el discurso, ¿no? Abre a la polisemia, y siempre lo risible dura poco, ¿no? Son momentos, son irrupciones que se dan en lo que es no mediatizado, ¿no? Estamos en una charla y puede de pronto sorprendernos el humor, o sea, vamos a contactarnos con algún discurso mediático y sabemos que dura determinado tiempo, ¿no? Pero, digamos, si el humor hubiera sido lo que se hubiera desarrollado como predominante frente a lo serio, bueno, la especie humana no hubiera sobrevivido, ¿no? Porque no permite esa relación directa con el mundo, de poder tomar decisiones en el momento, etcétera, sino que proliferan los sentidos. Otra característica que tiene el humor, que ha sido señalada por muchos autores, es que se establece una distancia afectiva sobre el referente. Y esta distancia afectiva es una de las razones por las cuales se habilita ese placer risible, ¿no? Es decir, cuando vemos el meme de Julio Iglesias, en el momento que vemos el meme de Julio Iglesias nos puede causar gracia, en ese momento, en ese instante que nos está causando gracia, al mismo tiempo no estamos preocupados por la imagen, por el uso de la imagen de Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien le erra a una silla al sentarse, no estamos, y nos reímos del que se acaba de caer, no estamos preocupados en ese momento por la salud del que se acaba de caer, ¿no? Es decir, son instantes que tenemos una distancia afectiva. Una distancia afectiva no quiere decir que no existan sentimientos, ¿sí? Sino que esos sentimientos no tienen la lógica de lo serio, ¿sí? Entonces,
el humor hipermediático, ¿sí? Este dispositivo que se ha instalado en las sociedades hipermediatizadas, parece que nos estuviese ofreciendo, ¿no? Que pone a disponibilidad de manera constante, porque en cualquier momento, como estamos conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier momento podemos ser convocados por ese dispositivo, ¿no? Y pone a disponibilidad este posicionamiento de poder tener esa relación de distanciamiento afectivo sobre los referentes, de poder obtener placer, ¿sí? Risible. Porque una de las cosas que son interesantes con respecto al placer risible es que, si bien es un placer plenamente social, ¿sí? Y al mismo tiempo es un placer que no se puede generar uno, autogenerar, ¿no? Es decir, si nos contamos un chiste a nosotros mismos, no nos reímos de ese chiste, sino que necesitamos que nos cuenten el chiste, ¿no? Y además que nos sorprende cuando nos cuentan el chiste, ¿no? O eso de contar un chiste para volver a tener un contacto con ese placer que nos causó el chiste que conocemos, ¿no? Entonces, el humor hipermediático pone a disponibilidad ese placer las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Ahora bien, ¿por qué surge este humor hipermediático, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que se dieron para el surgimiento de este humor hipermediático? Primero, podemos decir que una de las condiciones que tiene que ver con la mediatización es algo que también ha señalado Carlón, que tiene que ver con que todos somos medios de comunicación, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros abrimos una cuenta en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, TikTok, lo que sea, nos constituimos en medios de comunicación, ¿no? Generamos una discursividad mediática que, por las relaciones de interacción entre el medio masivo y las redes sociales, o por la misma propagación dentro de las redes sociales, puede generar una distribución de esa mediatización a escalas aún mayor que los medios masivos de comunicación, ¿no? Hay youtubers que, por ejemplo, que son cómicos, ¿no? O hacen monólogos como Soy Germán, que tienen 40 millones de seguidores, ¿no? Es decir, un país entero que lo tiene como su colectivo de expectación, y dentro de algunos de ellos habrá algunos que lo odian, otros que son fans, pero tiene esa escala de distribución. Otra condición que uno puede decir, bueno, que ha dado lugar a que aparezca este dispositivo del humor hipermediático, es la expansión del humor. Es decir, esto es algo que ha señalado Lipovetsky, que en la vida social, más allá de la mediatización, se ha ido dando una expansión del humor, ¿no? Con la posmodernidad. Es decir, que si en la modernidad en la producción de lo risible, el humor, estaba anclado a ciertas prácticas, a ciertos momentos, a ciertos personajes, ¿no? Era un momento donde uno no estaba obligado a ser simpático, ¿no? O estaba obligado a contar un chiste, ¿no? Por ejemplo, los profesores no tenían una obligación de ser simpáticos con el alumnado, ¿no? Ni necesidad de contar un chiste para que la clase sea buena, ¿no? Sea pensada como buena, o los políticos no aparecían en ámbitos mediáticos de lo risible, ¿no? Como sí fue ocurriendo en la década del 80, que los políticos empiezan a aparecer en programas cómicos, ¿no? Entonces, Lipovetsky dice, bueno, se ha ido dando una expansión del humor, ¿no? En la vida social mediática y no mediática, ¿no? En la mediática también ha ido pasando que, mientras, por ejemplo, hoy estamos viviendo un momento de muerte de los programas cómicos, ¿no? Los programas cómicos fue un género muy importante al comienzo de la televisión, ¿no? Sin embargo, a medida que fue apareciendo una mayor oferta, pero al mismo tiempo se fue dando que esa propuesta de contactarse con lo risible no quedó anclada nada más que al género, sino que se fue expandiendo
como parte del pacto que nos ofrece la televisión para hablar de diferentes temas, fue muriendo, ¿no? Los programas cómicos, ¿no? El género de lo cómico, y otros géneros más vinculados con lo risible. Entonces, esa expansión del humor a diferentes áreas y prácticas sociales, podemos decir que también es parte de esa condición de posibilidad de constitución de este dispositivo hipermediático. Y otra característica, otra razón que uno puede ver como una posibilidad de constitución del dispositivo hipermediático y de las características que adquiere el dispositivo hipermediático, es su baja regulación institucional, ¿no? Es decir, ¿qué queremos decir con esto? No quiere decir que las diferentes plataformas no tengan regulaciones o cierto contrato que uno acepta cuando uno crea su cuenta en la plataforma, que no puede generar cierto tipo de contenidos. Sino que, primero, no existe algo similar a lo que era el manual de estilo de los medios masivos de comunicación, ¿no? Que aún existe, ¿no? Y por otro lado, los mecanismos de censura institucional, ¿sí?, no son efectivos, ¿sí? Es decir, que cuando surge algo que puede ser ofensivo, ¿no? Entonces la plataforma o los robots que tienen la plataforma detectan esto, ¿no? Pueden quitarlo de la plataforma, pueden censurar el canal, pero ese internauta puede subirlo a otra plataforma, ¿no? O puede ser compartido por otros internautas en otros tipos de canales, ¿no? Esta baja regulación institucional ha posibilitado que muchos géneros de lo risible que no habían sido mediatizados por los medios masivos de comunicación, hoy en día son mediatizados, ¿no? Porque cada uno es un medio de comunicación. Un caso en relación a esto es lo que se conoce como ciberbullying, ¿no? El ciberbullying es una burla, ¿no? Lo que conocemos como burla, ¿no? Pues, si ustedes, voy a poner un ejemplo para contactarnos un poco con el ciberbullying, ¿no? No sé si recuerdan el caso de Juan Sánchez, que fue un adolescente, un chico de 11 años, que fue entrevistado por un canal de televisión de Bahía Blanca, ¿sí?, y por su modo particular de hablar, ¿no?, y por ciertas frases que quedaron como instaladas después en todos los memes que se fueron generando, ¿no? Esto por ahí lo recuerdan con la frase "me gusta el arte", ¿no?, o "me gusta Liniers". Fue tomado por un sitio, ¿no?, esta entrevista, por un sitio que se encarga de tomar diferentes productos mediáticos para enmarcarlos dentro del humor, ¿no? Y después se empezó a propagar en las redes, ¿no? Empezaron a aparecer los memes de Juan Sánchez, ¿no? Ya tenemos algunos memes. Estos memes que fueron apareciendo de Juan Sánchez que por supuesto repercutieron en la vida de Juan Sánchez y su familia, ¿no? Juan Sánchez bueno, tuvo problemas, por ejemplo, en el colegio porque lo empezaban a grabar sus compañeros, ¿no? O lo llamaban a la casa para que diga la frase "me gusta el arte", ¿no? Bueno, y otras consecuencias que tuvo para él y su familia, ¿no? Es un caso de ciberbullying, ¿sí? Que desató, ¿no?, todo un montón un complejo proceso de regulaciones, ¿no? Regulaciones
que fueron institucionales por un lado. Por ejemplo, la televisión pública hizo un programa hablando de ciberbullying para tomar el caso. Liniers posteó en sus redes a favor de Juan Sánchez, ¿no? Y pidiendo que no se burlaran de él. Pero bueno, no solamente se burlaban de Juan Sánchez, sino también se burlaban de Liniers, ¿no? Es decir, la madre pidió a YouTube que sacara todo el contenido que burlaba a su hijo, y recién cuando la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires intermedió, fue cuando YouTube censuró todos los videos de Juan Sánchez, pero esos videos aparecieron en otras plataformas y hoy en día uno puede todavía buscar videos de Juan Sánchez, y hace poco salió una nota recordando eso. Estamos frente a una burla mediática, ¿no? La burla, en tanto tal, es un género cómico que nos crea gran distancia en relación al referente, ¿no? Lo ridiculiza al referente de manera desalmada, ¿no? Si uno piensa a la burla como un género de la vida social, ¿no? Es difícil pensar vida social sin burla, ¿no? Porque la burla constituye parte de la vida social, en el sentido que es parte de la constitución de colectivos sociales, ¿no? Uno pertenece a un colectivo social, entre otras cosas, porque se puede burlar del que está fuera del colectivo social, ¿no? Y uno sabe que pertenece a un colectivo social cuando comparte, ¿no?, lo risible sin problemas, ¿no? Siempre es más difícil cuando uno entra a un grupo que no conoce, bueno, estar atento, bueno, cuándo me río, cuándo no me río, ¿no? Porque esa risa también está hablando de uno, ¿no? De qué es lo que uno se ríe, por más que la risa muchas veces es incontrolable, ¿no? Pero los objetos que uno se va riendo, ¿no? Esto se da siempre de manera grupal. Ahora, ¿qué sucedió en la historia de la mediatización con respecto a la burla? Los medios masivos de comunicación, cuando se constituyeron, ¿no? Y podemos hablar sobre todo en fines de 1800 y a lo largo del siglo XX, ¿no?, con los grandes medios de comunicación masiva, la burla quedó fuera, ¿no? La burla que recae sobre individuos quedó fuera. ¿Por qué quedó fuera? Bueno, porque una de las características constitutivas de los medios masivos de comunicación fue que se edificaron sobre gramáticas que tienen que ver con las gramáticas de la modernidad, ¿no? La modernidad europea, que una de las características que tuvo en relación a lo risible fue que lo disciplinó, lo reidero fue disciplinado. Entonces, prácticas como el carnaval, ¿no? Prácticas como el tener a lisiados en el castillo para reírse de ellos, ¿no? O tener locos, o la figura del bufón, ¿no?, que empieza a entrar en decadencia, ¿no?, a medida que se va constituyendo la sociedad civilizada europea, que una de las características que tiene el hombre civilizado es justamente que es alguien que no admite la burla, ¿no? Y no admite la burla mucho menos con respecto a un niño, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la burla sigue como parte de la vida social, pero los medios masivos de comunicación, ¿sí?, censuran la burla, ¿sí? Entonces la burla queda vinculada con ciertos estereotipos sociales, o vinculada con ciertos personajes públicos, ¿no? Pero la burla que puede recaer sobre cualquier ciudadano común, eso no aparece en los medios masivos de comunicación hasta que en la década del 90 aparece la cámara oculta, ¿no?, que es un género que tuvo éxito por unos años, pero era un género que tenía la característica de que el burlado después aparecía en el programa como compartiendo esa humorada, ¿no?, que le habían hecho. Ahora, con las redes sociales, esa burla que vivía en la sociedad, aparece mediatizada. Y aparece mediatizada con esta posibilidad de propagación, ¿sí?, ilimitada, ¿no? Esta es otra característica
una de las propiedades que ha traído como novedad el humor hipermediático. Otra propiedad vinculada con esta baja regulación institucional tiene que ver con el humor negro. ¿Sí? El humor negro, que es un género que aparece definido en el campo de la literatura, ¿no? Pero que se puede ver, aparece definido en el campo de la literatura en 1939 con la antología que hace Breton sobre literatura de humor negro, pero bueno, uno puede rastrear antecedentes sobre el humor negro, ¿no? Con la hipermediatización, el humor negro se ha expandido y ha ganado escena y se ha articulado, ¿no? Fuertemente con la sátira, ¿no? Y la sátira política. Y tratando temas de lo más sensible para la vida social y la vida política y democrática. Por ejemplo, voy a compartir otros memes. Podemos ver aquí unos memes de Santiago Maldonado, ¿no? Estos memes surgen, es una investigación que estuvimos desarrollando en el grupo de investigación de Carlón, surgen en el mismo momento que Santiago estaba desaparecido, ¿no? Y surgen en diferentes colectivos anti-kirchneristas, ¿no? Donde podemos ver una articulación, ¿no? Entre humor negro y sátira política. Esta articulación del humor negro y la sátira política no es novedosa si uno la ve en la historia de la mediatización. Si uno ve las hojas que circulaban en el momento de la Reforma Protestante, cuando recién aparecía la imprenta, ¿no? El humor negro sobre el contrincante, ¿no? Y el hacer humorada con la figura del contrincante político siendo torturado, siendo eliminado, ¿no? O festejando su muerte, es algo que, podemos decir, apareció, ¿no? Cuando ya apareció la imprenta, aparecieron las primeras mediatizaciones, y en esas redes, ¿no? que se formaban con esas primeras mediatizaciones, ¿no? Con esas redes de cómo iba circulando esos papeles impresos con ese tipo de sátira con humor negro. Ahora, en el siglo XX, cuando los medios de comunicación empiezan a adoptar un distanciamiento en relación, por lo menos un distanciamiento expreso, ¿no? En la superficie de la producción discursiva en relación a los partidos políticos, y se figuran como independientes, ¿no? Como teniendo una relación, entre comillas, directa, ¿no? Con la realidad. Este tipo de sátira, ¿sí? Empieza a ser relegada, ¿no? Y queda más vinculado no con los grandes medios, sino con revistas. Pero aún así, esa sátira con humor negro no se caracteriza por recaer sobre la víctima, ¿no? Sino que, y cuando recae sobre alguna víctima es dentro del humor, ¿no? Es decir, dentro de ciertos juegos de identificación con esa víctima. Si vamos ahora recae entonces con la víctima y también recae sobre el poderoso, ¿no? Ahora, esto que está sucediendo en las redes, ¿no? Que es el humor negro que recae en la víctima, ¿no? Que es propio de la discursividad militante y partidaria. Hay una cuestión interesante, que es que no solamente apareció la figura de Maldonado ligado al humor negro y a la sátira en los colectivos antikirchneristas, sino que también apareció en la sátira que realizaban los colectivos kirchneristas, ¿no? Es decir, si bien, por ejemplo, en este meme lo que tenemos es
una sátira contra Mirta Legrand, ¿no? Tenemos un uso de la imagen de Maldonado que uno puede describirla como cómica, ¿no? En el sentido de que, bueno, no es la manera de estar sentado en una mesa, ¿no? No es la manera de estar riéndose frente a lo que está aconteciendo, ¿no? O este otro tipo de apropiación de la imagen de Maldonado, ¿no? Donde lo tenemos pegado a bueno, no solamente articulado con los Simpson, ¿no? Sino que además la cabeza de un perro, ¿no? Entonces, este procedimiento, que es un procedimiento que, por ejemplo, podríamos encontrar en la revista Barcelona, ¿no? Es algo que parece que ha ganado la escena como en la articulación entre la sátira política, ya sea de un lado o de otro, y el humor negro, ¿no? Y está habilitado también por este humor hipermediático que tiene esta característica que decíamos de baja regulación institucional. Este humor negro, ¿sí?, que aparece vinculado en la sátira, fue también una de las características con las que se dieron los primeros procesamientos de la pandemia por el humor hipermediático, ¿sí? Vamos a volver a compartir pantalla para ver algunos casos. ¿No? Uno conocido, ¿no? Es este grupo de Ghana, ¿no? El baile del ataúd, ¿no? Que ya había aparecido en años anteriores, pero bueno, se expandió, ¿no? Como si hay un ícono de la pandemia es este grupo. Pero bueno, también, por ejemplo, se abren cuentas con el nombre de coronavirus, ¿no? Y se fueron propagando diferentes memes vinculados con la tragedia que implica la pandemia. Este tipo de humor, ¿no? Este humor negro vinculado con tragedias, no es tampoco algo nuevo que ha traído el humor hipermediático, ¿no? Es decir, los chistes sobre grandes tragedias es algo que, por ejemplo, hay bastante investigación realizada en Holanda y en Estados Unidos sobre que ellos hablan del género del humor del desastre, ¿no? Y una de las investigaciones que realizan ellos sobre el humor del desastre es, bueno, cuánto tiempo hace falta para que aparezca el humor entre lo que sucede, la tragedia que sucede, ¿sí?, y los chistes que se empiezan a producir, ¿no? Entonces hay investigaciones, por ejemplo, que cuando fue la tragedia del Salinger, ¿no? Que, por ejemplo, un chiste era ¿cuál es la bebida preferida de la NASA? Y era 7-Up, ¿no? Entonces, esa tragedia que hizo explotar la nave que estaba por despegar con 7 astronautas, hay investigaciones que, bueno, que van recolectando en diferentes lugares de Estados Unidos cuánto tarda en llegar ese chiste a los diferentes lugares, ¿no? Ahora, lo que sucede con el humor hipermediático es que esto se da en el momento, ¿no? Una novedad que trae el humor hipermediático es que esta generación de lo risible sobre el acontecimiento se da en el mismo momento que se está dando el acontecimiento, ¿no? Digamos, hoy en día, en el mismo momento que Alberto Fernández está dando un discurso, se están generando memes sobre el discurso y sobre Alberto Fernández, ¿no? Es decir, se está constituyendo ese posicionamiento, ¿no?, de vinculación con la palabra presidencial. Ahora,
si volvemos a la pandemia, este tratamiento del humor negro sobre el coronavirus, podemos decir que no fue siempre igual, es decir, hubo variaciones en su tratamiento desde el comienzo en que llegaron las noticias de la pandemia aquí a Argentina. Si nosotros vemos estos dos memes, ¿sí?, podemos ver que lo que prevalece es un humor negro cómico, ¿no? O podríamos hablar de lo cómico negro. ¿Por qué? Una característica que tiene lo cómico, y que es uno de los grandes regímenes de la producción de lo risible, es que hay una relación de distanciamiento sobre el objeto de la burla, ¿no? En el género de la burla justamente se da eso, ¿sí? No hay identificación, ¿sí? No hay ningún tipo de identificación entre el que hace lo risible y a quién va dirigido lo risible, ¿sí? Y además establece una relación de superioridad con respecto al objeto ridiculizado, ¿no? Cuando el coronavirus aún no había llegado a nuestro país, ¿no?, los memes, ¿no?, que solían circular, ¿sí?, y que se producían, eran más de este tipo, es decir, eran más del lado de lo cómico, ¿no? Con esto de que justamente nos constituía como un colectivo riéndonos de la tragedia, pero la tragedia que estaba sufriendo otros. Cuando el coronavirus llega a nuestro país, empiezan a aparecer este tipo de memes, ¿no? Es decir, ya son memes donde esa figura del que hace el meme y a quién va dirigido el meme, ¿sí?, no tienen una relación de distanciamiento con respecto al objeto de la burla, sino que son parte de ese objeto de la burla, ¿no? Esto es lo que se llama humor, ¿no? Freud, por ejemplo, cuando distinguía lo cómico del humor, da un ejemplo, ¿no?, sobre el humor. Decía, un condenado a muerte le avisan que va a ser ejecutado un lunes, ¿no? Y el condenado dice, qué buena manera de empezar la semana. Freud se pregunta, bueno, ¿cómo alguien puede llegar a decir eso, ¿no?, frente a algo tan trágico como es la pena de muerte? Entonces lo que dice Freud es que justamente el humor posibilita obtener placer aún en situaciones penosas, ¿no?, aún en situaciones desesperantes. Y él lo señala entonces como un mecanismo de defensa. Es decir, como un mecanismo de defensa, desde la psicología como un mecanismo individual, ¿no?, que algunos lo tienen y algunos no lo tienen, ¿no? Es decir, frente a situaciones que pueden ser penosas, hay gente que se pone a llorar y hay gente que puede reponerse sobre eso y tomar distancia y aún desdoblarse y poder reírse de eso. Podemos decir que la proliferación de memes, ¿no?, que hubo en esa dirección, podemos describirlo como un mecanismo de defensa, ¿no?, que ha tenido nuestra sociedad frente a la tragedia de la pandemia, ¿no?, y este miedo a morir, ¿no? Y esto, ¿no?, también nos lo posibilita el humor hipermediático. Entonces, el humor hipermediático está apareciendo, ¿no?, se ha constituido en esta sociedad hipermediatizada y parece que se ha constituido como una máquina de procesamiento del acontecimiento social que está operando constantemente, ¿no?, durante las 24 horas, que está posibilitando una vinculación con el acontecer social que es novedosa, ¿no? Es novedosa justamente porque
no discrimina objetos, todo puede ser procesado por él, tiene, posibilita una posición de distanciamiento en relación a esto que decíamos antes de que la textualidad no es transparente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos memes que justamente trabajan sobre la discursividad mediática, ¿no? La imposibilidad de discursividad mediática de dar cuenta del mundo, ¿no? Y por otro lado, posibilita, ¿no? esta identificación colectiva. Porque una de las características que tienen las redes sociales es que se constituyen, ¿sí?, colectivos mediáticos, ¿no? Y esto está dado por la morfología misma de las redes, ¿no? Uno tiene una cuenta y tiene, por ejemplo, si en Facebook, ¿no?, tiene la cuenta y después va admitiendo gente en su grupo o va haciéndolo de amigos, ¿no? Entonces se va constituyendo ese colectivo. Y parte de constituirse como integrante de ese colectivo es justamente poder compartir memes y reírse en grupo. Entonces, esto ha dado que una de las formas de lo risible que más se ha expandido en las redes es lo cómico, ¿sí? Que esto también es una novedad para la historia de la mediatización de lo risible, porque venimos de un momento previo, ¿no?, posmoderno, donde había mucho de lo reidero que se reía sobre sus propios mecanismos reideros. En cambio, con las redes se expande lo cómico, ¿no? Vuelve a tomar escena lo cómico. En ejemplos, por ejemplo, como recién decíamos, de esta articulación del humor negro con la sátira o el ciberbullying. Con lo que sucedió con la pandemia fue algo particular, ¿no? Uno podría decir, se expandió el humor, ¿sí? Y esto tuvo que ver también posiblemente con esto de que todos estamos viviendo esa misma situación. Bueno, esto era más o menos un resumen para hablar de algunas características del humor hipermediático que sin dudas es un tema que hay que prestar atención para comprender la vida contemporánea, porque muchas veces, si bien lo risible es desvalorizado como objeto de reflexión, ocupa un lugar importante en la escena de la construcción de la vida social, ¿no? Porque muchas veces, por medio de lo risible, se dicen cosas que en lo serio no se pueden decir, ¿sí? O no se pueden decir porque está censurado o porque justamente lo serio no lo permite pensar. Bueno, aquí Belén, quedé con ella que me iba a enviar algunas preguntas. ¿Crees que el humor es una gran salida para transcurrir mejor estos tiempos de pandemia? Sí, digamos, si volvemos a esta idea de la posibilidad de obtener placer frente a situaciones trágicas, sin dudas, el humor ha sido uno de los mecanismos que posibilitan pasarla bien mejor en la pandemia, ya sea porque nos estamos riendo de la situación que vivimos o porque nos reímos de la situación que están viviendo otros, ¿no?, que es parte del placer risible. ¿De qué nos reímos los argentinos? Bueno, este tipo de preguntas que muchas veces a los que estudiamos humor aparecen, son preguntas muy difíciles de responder y riesgosas de responder porque muchas veces si hay algo que varía es justamente el humor, ¿no? Es por esta cuestión de la identificación con ciertos presupuestos, porque para reírse de algo hay que compartir los presupuestos y además no solamente hay que compartir los presupuestos, sino que hay que estar predispuesto a reírse también de los objetos que son objeto de burla. Después, los memes son un disciplinamiento de lo reidero en estos tiempos. Los memes
no sé si llego a comprender bien la pregunta, pero en todo caso yo diría que los memes han traído el indisciplinamiento del humor, ¿no? Es decir, si el humor mediático había sido disciplinado por los medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación justamente se, se constituyeron en las gramáticas de la sociedad, del proceso civilizatorio europeo, uno puede decir que justamente los memes vienen a indisciplinar el humor. ¿Sí? Lorgueira fue disciplinado, estandarizado tal vez. Sí, digamos, lo que sí uno puede decir es que dentro de la lógica de los medios masivos, por lo menos en la primera etapa, ¿no? Que había una constitución de los grandes públicos, ¿no? Habían ciertos géneros que eran preponderantes en la producción mediática, pero a medida que va surgiendo una mayor oferta en la mediatización, ya sea por el cable o por la videocasetera que apareció y luego, por supuesto, por internet, y además porque la televisión empieza a convocar no ya a los grandes públicos, sino que también hay una televisión de nicho, ¿no? Que aparece en la década del 90, empieza a haber una mayor diversidad de estilos de lo risible, ¿no? Y esto se ha potenciado, por supuesto, con las redes sociales y la sociedad hipermediatizada, ¿no? Con esta interacción entre los medios masivos y las redes sociales. No sé si hay alguna pregunta más. También es una especie de meme. A mí tratando de manejar el Zoom con la computadora. Pero bueno, tampoco esto de que a veces uno se ríe de sí mismo, ¿no? Eso está más permitido. Por supuesto. Ahí no se corresponde de que nadie se ofenda. Cuando uno se hace broma de uno mismo, es fácil. Bueno, Damián, la verdad es que disfrutamos muchísimo y fuimos muchas y muchos los que estuvimos participando de esta actividad. Y la verdad que para nosotros una alegría enorme que haya sido mucha la gente que se ha incorporado a esta propuesta. Aprendimos un montón, nos hubiéramos quedado mucho rato más escuchándote y seguramente preguntas o dudas o reflexiones sobre esto. Así que bueno, por ahí será oportunidad, tendremos oportunidad de volver a charlar, a lo mejor de otras cosas. Y bueno, te queremos agradecer mucho y agradecerle a toda la gente que estuvo acompañando a nosotros en esta nueva entrega del ciclo ¿Cómo entender el mundo? Yo no sé si, digamos, si esto ayuda a entender el mundo, pero por lo menos lo estamos intentando. Y estas cosas que nos pasan hoy seguramente son un paso adelante. Así que muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a vos, Damián, y lo dejamos, nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Chau.